SER Podcast. Feijóo busca generar una vía de agua en el Partido Socialista ante la reforma del delito de sedición. Feijóo llama a los varones territoriales del PSOE a rebelarse contra la reforma y anuncia que si llega a la Moncloa recuperará el delito tal y como está ahora, con las penas actuales. Lo que no hace Feijóo es recoger el guante que le habían lanzado Vox y Ciudadanos. Los dos partidos le habían emplazado a presentar una moción de censura contra Sánchez, aunque estuviera condenado a fracasar porque no les dan los números. Feijóo ha ignorado esa propuesta. Vamos a ampliarla ahora mismo. Antes, la previsión del tiempo. Jordi Carbó. Buenas tardes. Las últimas horas se han superado con creces los 100 litros por metro cuadrado acumulados en muchos puntos de la Comunidad Valenciana. Las tormentas han ido a la baja las últimas horas, pero no desaparecerán del todo. Especial atención hasta bien entrado el sábado en provincias como Valencia y sobre todo Tarragona, Castellón y el sur de Teruel. Es aquí donde todavía puede llover de manera torrencial. La lluvia también alcanzará la Comunidad de Madrid, pero más pausada. Y en el conjunto del país, fin de semana con sol, algo de frío durante las noches, ambiente agradable durante las tardes. Hay media hora 25 deportes con la lista macanuda de Luis Enrique que pone rumbo al Mundial de Qatar. Tony López, buenas tardes. ¿Qué tal, Aymar? Muy buenas. Lista de España para ese Mundial sin sorpresas. Luis Enrique ha seleccionado a 26 habituales, sin Borja Iglesias, sin Íñigo Martínez y sin, por ejemplo, Sergio Ramos. El miércoles 23 debuta España contra Costa Rica, el domingo 20 empieza el Mundial y este fin de semana primera ronda de Copa del Rey, 55 partidos con equipos desde Primera División hasta Regional. Además, a las 8:30 España-Rumanía, el Europeo Femenino de Balonmano, y acaba de empezar la clasificación del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1. Empieza ahora 25. ¿Cuál es el límite de Sánchez en sus cesiones para seguir en el gobierno? Debo reconocer que, en mi opinión, no existen. Creo, a estas alturas, que ya no tiene límites. Recién aterrizado en España, el líder de la oposición acaba de cargar así contra el presidente del gobierno, al que acusa de ceder al chantaje de los independentistas. Una declaración de más de 10 minutos sin preguntas, en la que se ha comprometido Feijóo a deshacer la reforma si llega a gobernar y se ha dirigido a los socialistas críticos con la medida. Dice que es su deber moral rechazar esta aberración, en palabras de Feijóo. Mariela Rubio, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Feijóo, que se comprometía, como dices, a recuperar el delito de sedición cuando llegue al gobierno, ha acusado a Sánchez de actuar de manera irresponsable y contraria a los valores democráticos, de aceptar un chantaje y de doblegarse ante los sediciosos sin más contraprestación que mantenerse en el poder. El líder popular ha interpelado a los cargos socialistas pidiéndoles rebelarse contra lo que ha llamado una aberración. El deber moral de aquellos socialistas que coinciden con nosotros en que esto es una aberración. Deben hacer pública su posición e intentar que esta medida no siga adelante. Que no siga adelante, decía, pero al tratarse de una declaración sin preguntas, Aymar, no ha sido posible preguntar por la presentación de una moción de censura como hoy le han pedido desde Vox y Ciudadanos. Escuchamos a Inés Arrimadas. Que esto es tan grave que en cualquier país normal, como mínimo, esto lo que provocaría es la presentación de una moción de censura por parte del líder de la oposición, porque esto frenaría la tramitación de esta infamia. Sobre esta posibilidad, la de presentar una moción de censura, han evitado pronunciarse hoy todos los portavoces del PP. Y a Feijóo acaba de contestarle Pachi López. Y el señor Feijóo ha salido hoy a los medios para volver a realizar un discurso trufado de medias verdades y de mentiras completas. No se puede contar con su lealtad en absolutamente ninguna de las políticas de Estado de nuestro país. Forma parte siempre del problema y jamás de la solución. Se trata de una reforma a la que el gobierno se había comprometido ya en los primeros meses de la legislatura, insistiendo en el argumento de que había que armonizar el delito de sedición con la legislación europea. Pero hoy hemos podido contar la intrahistoria del acuerdo definitivo que cerraron hace solo 2 días el gobierno y la Generalitat de Cataluña. Guillermo Lerma, buenas tardes. Buenas tardes, Aymar. Fue el miércoles exactamente cuando ambas partes consiguieron cerrar ese acuerdo. Las conversaciones, según fuentes, se intensificaron hace 10 días, pero el intercambio de propuestas comenzó en el mes de julio, tras la última reunión de la mesa de diálogo en la que, para zanjar la crisis abierta por el espionaje con Pegasus, Gobierno y Esquerra decidieron dar un impulso a la reforma del Código Penal. En un principio el PSOE hablaba de rebajar las penas, Esquerra exigía la derogación y finalmente el pacto lo que contempla es enterrar la sedición, aunque los republicanos asumen, según Moncloa, que en 2017 se cometieron delitos. Hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, celebraba así el acuerdo. No podemos escuchar a Aragonès, Guillermo.
No se escucha esa declaración. Celebraba Aragonés el acuerdo que se ha materializado con el registro por parte de PSOE y Unidas Podemos de esa iniciativa. Los republicanos admiten que van a intentar que el trámite de enmiendas sirva para ir más allá de lo que consideran este pacto de mínimos y cambiar también el delito de malversación, el otro tipo por el que fueron condenados los líderes del Procés. Ambas partes ultiman también una nueva reunión de la mesa de diálogo antes de finales de año, una reunión que servirá para escenificar el acuerdo que han registrado hoy. Una mesa de diálogo entre el gobierno central y el gobierno catalán liderado por Per Aragonés. Hemos llegado a un acuerdo con el gobierno del Estado para eliminar el principal delito por el cual fueron condenados los presos y las presas políticas a 100 años de prisión por haber organizado el referéndum del 1 de octubre del 2017. Un hecho del todo necesario, este acuerdo, que supone una mejora para el conjunto de las personas represaliadas. El gobierno, como decíamos, ha salido a defender hoy esta derogación, esta reforma, insistiendo sobre todo en un argumento que nos homologa a Europa, que el de sedición es un delito en vías de extinción. Aunque el Tribunal Supremo, en sus informes sobre los indultos a presos del Procés, señalaba que hay delitos equiparables, aunque no se llamen igual, los hay en países como Alemania, Italia, Portugal o Francia, donde los ataques a los intereses de la nación, como la integridad de su territorio, pueden acarrear incluso la cadena perpetua. Pero conocida la intrahistoria de esa negociación, ¿hasta qué punto estamos ante una decisión netamente política? David Junquera, buenas tardes. Buenas tardes. Nos hemos cansado de escuchar esto en las últimas horas. Una revisión que persigue armonizar la legislación española sobre esta materia con la de países de nuestro entorno. Que es la homologación del delito de sedición a los estándares europeos. Es democracia y equipararnos a Europa. Eran Patxi López, Pilar Llop y Jaume Asens, PSOE, Unidas Podemos, Gobierno, enarbolando el argumento estrella para justificar la reforma del delito de sedición, una homologación que tiene, reconocen en Moncloa, otras derivadas políticas. Hablar de contraprestaciones es absurdo y mucho más hablar de contraprestación en un presupuesto. Aunque la ministra Montero lo niegue, lo cierto es que las cuentas públicas y la derogación de la sedición van a tener trayectorias paralelas en el Congreso. Es más, este paso termina casi de abrochar el apoyo de Esquerra a los presupuestos. Otro efecto colateral pasa por Cataluña, donde Sánchez quiere seguir con la política de distensión. Acabar con la sedición sirve para seguir amansando las aguas, pero subrayan desde el Ejecutivo, esta reforma, lejos de ayudar a Puigdemont, puede facilitar su extradición porque habrá reciprocidad entre nuestro Código Penal y los europeos. En Moncloa asumen el efecto erosivo del acuerdo de cara al electorado, pero confían en que compacte de nuevo al bloque de la investidura, dañado tras la tragedia de Melilla. A pesar de que la reforma la han registrado juntos PSOE y Unidas Podemos, hemos escuchado hoy diferencias sustanciales entre los dos socios sobre qué consecuencias puede tener esta reforma respecto a los líderes del Procés que se fugaron de España. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado. Puigdemont, si vuelve a España, será juzgado. Esto ha dicho Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE, mientras Unidas Podemos, Jaume Asens, defendía que ya no se podrá juzgar a nadie por el 1 de octubre. Creo que ahora mismo no hay en el Código Penal un delito que permita perseguir los hechos sucedidos en el 2017. Esa es mi opinión. Y sobre divergencias, hoy hemos escuchado a los varones socialistas tradicionalmente críticos con lo que hace el Gobierno central, expresando en público su rechazo a esta reforma del delito de sedición. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y el de Aragón, Javier Lambán. Hoy estamos en plena escalada de los precios y lo único que se va a abaratar es el ataque a la Constitución. Porque lo que me gustaría es que se cumpliera el primer objetivo de todos, y es que Puigdemont viniera a España y se sometiera con las mismas normas como hicieron Junqueras y los demás a los tribunales de justicia españoles. No cambiar las reglas del juego a mitad de partido. Yo estoy en contra de la reforma del delito de sedición. Que una cosa es que yo rechace ser utilizado por el Partido Popular como ariete contra el Gobierno de España, eso no lo haré jamás. Y otra cosa es que como responsable político de Aragón yo expresé siempre mis opiniones y lo hago ante ustedes y lo hago también en los órganos del partido. Divergencias, por tanto, en el seno del PSOE, diferencias también en Unidas Podemos. A pesar de que este cambio se negoció con Yolanda Díaz y a pesar de que Jaume Asens ha registrado en nombre de Unidas Podemos la reforma, esta tarde Pablo Iglesias acaba de dejar este recado en Sevilla. Creo que es bueno que deje de existir ese delito, pero creo que lo que no tendría sentido en ningún caso es que aparecieran tipos nuevos que sirvieran para criminalizar la protesta social. He estado hablando con los compañeros de mi partido que están estudiando muy en detalle una reforma que se ha llevado con un enorme secretismo. Una reforma que se ha llevado con un enorme secretismo, dice Iglesias.
Más allá de consideraciones políticas, van yendo al fondo del asunto. ¿Qué cambia con la reforma que plantean PSOE y Unidas Podemos, que reduce de 15 a 5 años la pena máxima por estos delitos? ¿Y en qué puede traducirse eso para los condenados del procés y para los que siguen fuera de España, como Puigdemont, para los que siguen fugados? Pedro Jiménez. La reforma del gobierno del delito de sedición persigue rebajar la pena de inhabilitación que el Supremo impuso a Oriol Junqueras y el resto de líderes independentistas después de que el indulto haya extinguido la pena de prisión. Juristas consultados por la SER no se atreven a aventurar que sea lo suficiente como para que puedan presentarse como candidatos en las elecciones de 2025. La proposición de ley suprime el delito de sedición, penado con hasta 15 años de cárcel. Lo sustituye por el de delito agravado de desórdenes públicos, con penas de hasta 5 años de reclusión y 8 de inhabilitación. Sobre los fugados Aimar hay dudas, porque la Fiscalía acusaba de un delito de rebelión y esa acusación se mantiene. Será el Supremo, en caso de que decidan volver a España cuando se apruebe esta reforma, el que decida si lo ocurrido en Cataluña en octubre de 2017 encaja con el nuevo delito o, sin embargo, se trata de una rebelión o de un intento de rebelión, como sostiene el fiscal, ya que no existirá el delito de sedición. 5 médicos más para los centros de urgencias extrahospitalarias de toda la Comunidad de Madrid. Esto es lo que ofrece Ayuso a los sindicatos para intentar desactivar la huelga de sanitarios y la manifestación prevista para el domingo. 5 médicos más. Eso quiere decir que 29 centros de urgencias seguirían sin tener un médico allí para atender a los pacientes. Los sindicatos lo han rechazado. Radio Madrid, Javier Alonso. La nueva oferta de la Consejería es una mezcla entre la que había antes de verano, que contemplaba que algunos centros se dedicaran solo a curas de enfermería y que Ayuso obligó a rectificar, y el polémico sistema actual de teleconsultas. Según la propuesta que ha presentado la Consejería, los centros de urgencias con médico pasan de 44 a 49 y el resto, hasta 80, siguen sin médico, pero la mayoría pasarían a dar cuidados de enfermería, mientras el resto seguirían suscritos al plasma. Ángela Hernández Amitz, Enrique Ruiz Escudero, consejero. Nos ha parecido una chapuza, quiero decir, todo esto que nos han presentado lo llegan a hacer en febrero de este año o hace un año y habría tenido sentido. A estas alturas parece casi una afrenta a los profesionales. El modelo de un médico, una enfermera y un celador en cada uno de los puntos, yo creo que es un modelo que además que fue en su momento aceptado por todos, y bien, luego está la figura de la presencialidad o no del médico, que también hemos hablado. Pero sin acuerdo, los 5 sindicatos no lo ven seguro ni para pacientes ni para los sanitarios. Y tenemos una noticia de última hora en Madrid. La policía acaba de matar a tiros a un hombre para evitar que siguiera apuñalando a otro. Alfonso Ojea, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eran las 5 de esta tarde cuando un vecino del barrio madrileño de Villaverde ha llamado a la sala del 091 alertando de que se estaba produciendo una pelea en un domicilio cercano al suyo. Los agentes han llegado rápidamente al inmueble y han podido comprobar cómo 2 hombres estaban agrediendo cuchillo en mano dentro de esa casa. Ante la presencia de los agentes, que les han combinado a dejar en el suelo las armas blancas, uno de los hombres en efecto ha seguido esas órdenes, ha dejado el cuchillo, momento en el que el otro ha aprovechado para seguir apuñalándole, por lo que uno de los funcionarios policiales ha abierto fuego contra el agresor. Se trataba de impedir el ataque, de impedir otra muerte, según nos han confirmado desde la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Los servicios de emergencia han intervenido sobre estos 2 hombres heridos, uno por cuchilladas, el otro por impactos de bala. Este último fallecía minutos después. Hora 25. Aimar Bretos. Aplausos, hurras y el himno de Ucrania se han vuelto a escuchar hoy en la ciudad de Jersón, donde ya no quedan tropas rusas. Ucrania ha confirmado esta tarde, la inteligencia ucraniana ha confirmado esta tarde la retirada de Rusia, una retirada en la que el ejército de Putin se ha cobrado como víctima el principal puente de acceso a esa ciudad, que fue la primera gran conquista de Rusia y ahora su primera gran derrota también. Ángel Villascusa. 282 días ha permanecido Jersón bajo control ruso y en cosa de 2 días 30.000 soldados rusos han abandonado la única capital de región que controlaban en Ucrania. Esta tarde el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se ha dirigido a sus ciudadanos y les ha dicho que aunque todavía queden vestigios de la ocupación, los propios vecinos ya están eliminando los símbolos rusos y les manda un mensaje. Es lo que sucedió en todas las ciudades que liberaron antes y lo que pasará en las ciudades que esperan todavía el regreso de Ucrania. En su retirada, los rusos han dejado material militar y algunos incluso han muerto ahogados cuando intentaban cruzar el río Dnieper tras la destrucción del último puente que queda en la ciudad.
A pesar de todo, el Kremlin no considera que se trate de una derrota y advierte de que la soberanía de Jersón es irrenunciable. Las calles ucranianas hoy han sido una fiesta, ha habido celebraciones en Kiev y en otras ciudades, sobre todo en la propia Jersón, a pesar de que no hay energía eléctrica. Y no es para menos, en un solo día Ucrania ha recuperado más de 3.200 kilómetros cuadrados. Y ya sabemos hasta qué punto esta guerra está reportando grandes, inmensos beneficios a las empresas energéticas. En España, Repsol, Iberdrola, Naturgy y Endesa han disparado sus ingresos más de un 60% hasta septiembre. Sira Valdés. Disparan los ingresos y también los beneficios. Más de 9.000 millones han ganado conjuntamente las 4 mayores energéticas de nuestro país entre enero y septiembre. Son casi 2.500 millones más que en el mismo periodo del año pasado, un 37,3% más. Destaca especialmente Repsol, que los incrementa un 66%, pero Naturgy con casi un 37%, Iberdrola con más de un 28% y Endesa con más de un 13% también han registrado fuertes incrementos de sus ganancias. Una situación que, como dices, no se ha vivido solo entre las compañías españolas, porque sus homólogas a nivel global, Exxon, Chevron, Shell, Aramco, Enel y E.ON, prácticamente han duplicado beneficios, conjuntamente han ganado casi 300.000 millones y también en este caso destaca la evolución de las ganancias de las petroleras, con Shell, Exxon y Chevron triplicando las registradas el mismo periodo del año pasado. Y ojo la advertencia que hace el Banco de España. Dice que si el Banco Central Europeo vuelve a subir los tipos de interés, como se espera que haga, 1 de cada 3 familias vulnerables en España se van a ver en serios problemas para pagar sus hipotecas o sus créditos. Esas deudas se comerían casi la mitad de sus ingresos. Jordi Fábrega, buenas tardes. Buenas tardes. El Banco de España calcula que un 13,8% de las familias tendrán estrés financiero en caso de que los tipos de interés, que ahora están en el 2%, sigan subiendo y lleguen hasta el 3%. Esto significa que 1 de cada 6 familias estaría en esta situación, pero entre los más vulnerables, como dices, la situación sería peor, ya que más del 35% de las familias que están en esa situación, que están entre las más vulnerables en España, tendrían que dedicar más del 40% de todos sus ingresos mensuales a pagar sus deudas. Estamos hablando de dinero que deberían dedicar a pagar hipotecas y a pagar básicamente créditos al consumo. Todo esto, además, con la inflación disparada y con una situación de incremento del Euribor y de las cuotas de las hipotecas que se prevé que continúe durante los próximos meses. Y problemas también muy serios se avecinan para el mundo de las criptomonedas, por lo que estamos viendo en las últimas horas. Esta tarde la plataforma FTX se ha declarado en bancarrota, dejando un agujero de 8.000 millones de euros, dejando tirados alrededor de 1 millón de inversores. Money is changing. El dinero está cambiando, el mundo está cambiando. Vendía en su publicidad esta plataforma hace solo unos meses, pero lo cierto es que su quiebra puede arrastrar a otras plataformas de criptomonedas. Revolución en ese mercado. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Lo ha comunicado la compañía y su presidente ha dimitido después de que hace una semana dijera que tenía dinero para pagar a quienes quisieran sacar dinero en Bitcoin. Do you still have enough cash? Yeah, we did, and we tried to. Ahora dice, lo siento, lo que viene ahora es una batalla legal, una gran espera y todavía una más grande pérdida, porque se ha nombrado a un administrador judicial, es el mismo que liquidó Enron. En aquel momento quienes habían invertido recuperaron 52 centavos por cada dólar, es decir, la mitad. Así que perder la mitad es lo menos malo que puede pasar a esos inversores de Bitcoin. This is big. Are you in? You know what? Entre ellos, rostros conocidos como la modelo Gisele Bündchen, Tom Brady, ganador de 7 Super Bowls, en la NBA, Stephen Curry, Shaquille O'Neal. Y esto es lo menos malo que les puede pasar, porque además ha cundido el pánico entre las monedas virtuales y siguen desplomándose. Bitcoin pierde hoy un 6,5% y un 75% desde que tocó máximos. Y en Japón, el ministro de Justicia ha tenido que dimitir por esto. Ha dicho en un acto público que la única forma de salir en la tele es firmando penas de muerte. Esto ha dicho el ministro de Justicia, bromeando en definitiva con las ejecuciones que todavía aplica la justicia de ese país. Leire Santos. Japón es el único país del G7 junto con Estados Unidos que todavía aplica la pena de muerte. La última ejecución fue este mismo julio. Por eso, por frivolizar sobre este asunto en un evento político el miércoles pasado, el primer ministro de Japón, Kishida, ha decidido expulsar del gobierno al ministro de Justicia, Hanashi. Kishida dice que asume totalmente la responsabilidad de haberle puesto en el cargo
Y ha añadido que su exministro ha perdido la confianza del pueblo japonés con sus palabras sobre la pena de muerte. Ahora mismo hay 106 personas en el corredor de la muerte del país asiático. Y Hanasi ha salido a pedir perdón por sus palabras. Su relevo supone un nuevo revés para el gobierno japonés, inmerso en una crisis de popularidad por sus relaciones con la polémica Iglesia de la Unificación. Y nos queda la mirada de Xavier Vidal Folk. Era previsible. Nada más el gobierno ha anunciado la reforma del delito de sedición y algunos de la oposición se le han tirado encima. No con argumentos, sino con insultos. Pedro Sánchez y los suyos no es que sean inoportunos, ni que desacierten, ni que exageren. Es que son infieles, antipatriotas, traidores. Les dicen eso. Es el lenguaje de los ultras, el de Donald Trump. El mismo que utilizó el mucho más tranquilo Rajoy con Zapatero. ¿Recuerdan? Le escupió diciendo que traicionaba a los muertos. Lo dijo justo cuando conseguía que ETA dejase de matar. Ahora es lo mismo, pero sin víctimas mortales. Cuando Sánchez ha conseguido que los secesionistas catalanes dejen de ser unilateralistas, abandonen las declaraciones de independencia y traten de lograr sus objetivos por vías democráticas. A esta gente no parece que le guste ni la paz ni la concordia. Así que el gran problema de España no es el gobierno, aunque tenga problemas y aunque exhiba figuras. Ojalá lo fuera, porque es más agradecido criticar al que está en la primera posición de poder. El problema es que la oposición conservadora no es conservadora, sino reaccionaria, que se echa al monte ante cualquier decisión que le desagrade, que no sabe pactar y que cuando casi alcanza un acuerdo se descabalga. Y además, la acompañan monaguillos oportunistas como García Paje o Lambán, la miseria moral habitual. Esta noche tenemos análisis en Hora 25 con Juan Manuel de Prada, con Lola García y con Fernando Garea. Y antes, a las 9:30, viene Margallo a presentar su nuevo libro. Por cierto, me ha prometido que nos va a contar cómo utilizó al rey de España para ganarse a Hillary Clinton. Bueno, que nos lo cuente. Minuto 25 de Hora 25. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.